sean bienvenidos al último webinario del programa de conferencias del Instituto Nacional de Salud de este año. Desarrollamos para la comunidad de profesionales de la salud para el fortalecimiento de las competencias que nos permiten proporcionar mejores servicios de salud a la población, una serie de actividades académicas, entre ellas estos webinarios, que además tienen el objetivo de apoyar a todo el programa de Teleeco, que es uno de nuestros programas insignia estratégicos para la democratización del conocimiento. Quiero expresar mis agradecimientos al proyecto ECO, que ha sido el soporte importante para llegar a ustedes, a todos y a cada uno de los profesionales expertos en cada temática desarrollada a lo largo de este año, tanto nacional como internacionalmente. Gracias de verdad por compartir con los miembros del Sistema Nacional de Salud su conocimiento y experiencia que nos hace crecer en realidad y mejorar cada día. Con el apoyo de cada participante, tanto ponente como asistente, hemos logrado desarrollar el módulo de COVID desde enero a abril, el módulo de medicina de precisión, un proyecto urgente en El Salvador, un módulo de enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes en el que incluimos toda la información actualizada sobre viruela símica, epidemiología y vacunación, un módulo de nutrición con el apoyo del INCAP, otro sobre microbioma humano y este último módulo que finaliza hasta el próximo año. Por tanto, tendremos la presencia del doctor Rudamas y sus colaboradores el próximo año también, dedicado a las ciencias físicas aplicadas a la salud. En total, hemos desarrollado 43 webinarios. De estos 43 webinarios, hemos obtenido 4,870 participantes hasta el 7 de diciembre. Esto es una gran cantidad de beneficiarios solo de los webinarios. Pero también tenemos una producción importante de usuarios beneficiarios de las teleclínicas que sobrepasa las expectativas que tuvimos el año pasado de 10,583 usuarios. Este día cerramos con broche de oro el año académico, con la participación del doctor Carlos Rudamas, que nos hablará sobre espectroscopía óptica en la detección de las enfermedades. Los que participaron en el webinario anterior ya lo conocen, y los que no, brevemente les voy a comentar el currículum del doctor, quien obtuvo su primer título en física en la Universidad de El Salvador, con una tesis de licenciatura sobre la generación de centros de color con rayos X. Continuó sus estudios en física en la Universidad de Bremen, en Alemania, donde realizó el doctorado europeo en física por investigaciones realizadas sobre la caracterización óptica de estructuras semiconductoras cuánticas para diodos láser y desarrolló otros estudios postdoctorales en Alemania, España y Francia. Actualmente el profesor es profesor de la Escuela de Física en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de El Salvador y es fundador y parte del staff del Laboratorio de Espectroscopía Óptica de la Universidad Nacional. Cuenta con una amplia experiencia laboral y es coordinador de la Red de Investigadores para el Desarrollo de las Ciencias Naturales. Es consultor RTI USAID y miembro de la Comisión Académica del Programa Regional de Doctorado en Física del Consejo Superior Universitario Centroamericano, entre muchas otras experiencias laborales. Le doy la más cordial bienvenida y le agradezco enormemente su interés por participar con nosotros en la socialización del conocimiento del más alto nivel y desde ya le cedo la palabra, el espacio, con los brazos abiertos para continuar esta relación académica tan importante. Bienvenido, doctor Rudamas. Muchas gracias, doctora Sandoval, y muchas gracias por la amable presentación. Como la doctora Sandoval ya lo dijo, la semana pasada estuvimos hablando sobre nanoestructuras, pero especialmente nanoestructuras de
semiconductoras y de carbono grafeno y a sus aplicaciones en la medicina. Algunas de estas cosas también sirven para poder hacer aplicaciones de la espectroscopía óptica en la detección de enfermedades. Y hoy vamos a hablar sobre eso, pero no necesariamente vamos a hablar en la detección de enfermedades, sino que también aplicaciones otras que también se pueden clasificar dentro de las aplicaciones en las ciencias de la salud. El contenido de la charla que hoy voy a mostrarles es, primero voy a hablar sobre una introducción sobre lo que es espectroscopía óptica. Como hice la semana pasada, voy a hablar de una manera muy general, sin entrar en muchos detalles técnicos, que algunas veces nos quitan, digamos, la atención en la idea principal de lo que es el tema que queremos hoy discutir, que en este caso es la espectroscopía óptica. Después voy a hablar de aplicaciones de la espectroscopía óptica de dispersión. Vamos a ver diferentes tipos de espectroscopía en la introducción y una de ellas es la dispersión inelástica y elástica. En la segunda parte voy a hablar específicamente de la dispersión elástica. En la tercera voy a hablar sobre aplicaciones de la espectroscopía óptica de emisión, que es generalmente conocida como fluorescencia. En la parte 4 voy a hablar sobre aplicaciones de la espectroscopía óptica de dispersión, es decir, la dispersión inelástica, de la cual no voy a hablar en la parte 2, aunque en letras rojas sí lo había puesto. Y al final voy a dar unas consideraciones finales y los agradecimientos respectivos. Comencemos hablando de la espectroscopía óptica. ¿En qué consiste la espectroscopía óptica para los que no estudian esto, por ejemplo, en sus carreras de ciencias de la salud? La espectroscopía óptica no es nada más, y aquí no tengo yo no veo yo, ok, ahora sí veo el ratón. Perdonen que vamos a ver si no funciona. No, parece que no. Parece que hoy no funciona el ratón. Voy a ver si lo logro. No me funciona. No sé si técnicamente me pueden ayudar para que el ratón funcione. No. No me funciona, ¿no? Ok. Bien, mientras me traen otro ratón que probablemente va a funcionar, continúo explicándoles. Ustedes pueden ver en la figura que es tomada de un investigador rumano que me gustó mucho desde que la vi, Balin, en 1998. Encontramos, ahora sí, parece que ahora sí me funciona. Exacto. Aquí a la izquierda, una fuente de luz que incide sobre un volumen de aire, que este volumen de aire puede ser también, por ejemplo, un tejido humano, no necesariamente un volumen de aire, puede ser cualquier sistema físico, químico, biológico que nosotros querramos, sobre el que incidimos una luz, que en este caso está representado con una flecha azul bastante ancha, con una longitud de onda lambda y una intensidad I sub 0. Cuando esta luz incide sobre el sistema físico, químico, biológico que nosotros queremos investigar, ocurren varios procesos. El primero, por ejemplo, puede ser la absorción de luz. Y esta flechita que está un poco más delgada significa que alguna de la luz que incide sobre el sistema ha sido absorbido. Y lo podemos detectar aquí en la configuración, digámoslo así, experimental de transmisión. También ocurren otros procesos como la fluorescencia. Después de absorber el sistema esta luz o alguna parte de esta luz, emite fluorescencia a longitudes de onda que son menores que la longitud de onda de excitación, perdón, mayores que la longitud de onda de excitación, como ustedes lo pueden ver aquí.
pero también ocurre el fenómeno de dispersión. Y cuando hablamos de dispersión, esta dispersión la podemos dividir en tres partes. Las dos primeras que estoy señalando en este momento, la dispersión Rayleigh y la dispersión Mie, se dan cuando nosotros tenemos dispersión inelástica. Si ustedes recuerdan de sus cursos de física básica ya en bachillerato o en los primeros años de la universidad, les hablaban de colisiones elásticas, inelásticas. Pues aquí, si nosotros pensamos en que la luz está formada por fotones, cuando choca con el sistema que estoy estudiando, pueden darse colisiones elásticas y colisiones inelásticas. Las colisiones inelásticas están descritas por lo que en física le llamamos dispersión Rayleigh, cuando la longitud de onda de la luz es mucho mayor que el diámetro de las partículas que están dispersando la luz. Por ejemplo, aquí estamos hablando de moléculas como el nitrógeno, como el oxígeno, por ejemplo, por decir algo, o algunas, en general, las moléculas que tenemos en el sistema biofísico-químico que estamos estudiando. También podemos hablar de la dispersión Mie, en honor a un físico alemán que hizo la descripción de este tipo de dispersión. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de partículas cuyo diámetro es aproximadamente a la longitud de onda de la luz. Y solo para que se hagan una idea de qué tamaños estamos hablando, la longitud de onda de la luz, por ejemplo, si es luz azul, estamos allá por los 400 nanómetros. Eso significa que las partículas que dispersan elásticamente y que se describen con la dispersión de Mie, tienen aproximadamente ese tamaño, 400 nanómetros. Es decir, 400 por 10 a la menos 9 metros. Y los componentes que dispersan dentro de lo que se conoce como la dispersión Rayleigh son moléculas cuyo diámetro, cuyo tamaño es mucho menor que la longitud de onda. Recuerden, por ejemplo, ustedes que cuando hablamos de moléculas y hablamos de átomos, nosotros estamos hablando de tamaños de Angstrom e incluso también de nanómetros, pero no tan grandes como 400 nanómetros, que por ejemplo la longitud de onda de la luz con menos longitud de onda, es decir, la luz azul, del espectro visible, del espectro electromagnético que vamos a hablar adelante. Pero como les dije anteriormente, la dispersión podría ser también inelástica. Y cuando hablamos de la dispersión inelástica, entramos dentro de lo que en física conocemos como la dispersión Raman. Y la dispersión Raman tiene la característica de que se da porque cuando los fotones de luz inciden sobre el sistema biofísico-químico que tenemos, les cede o les gana energía debido a todas las vibraciones que en las moléculas del sistema existen. Si ustedes imaginan esas vibraciones también como una partícula, así como decimos que la luz está compuesta de partículas llamadas fotones, cuando esas dos partículas chocan, interactúan inelásticamente, se da una colisión del tipo inelástica, llamémoslo así, y los fotones pierden o ganan energía del sistema. Recordemos de los cursos de física básica también que las moléculas y los átomos en las moléculas están vibrando en un montón de modos de vibración, y esos modos, cada uno de los modos de vibración lo podemos considerar como el estado energético de un sistema vibracional en este caso, y de esas energías vibracionales, el fotón que choca con el sistema absorbe o le cede energía a ese sistema, y por eso sabemos que la longitud de onda de la dispersión Raman, la longitud de onda de la dispersión Raman, son longitudes de onda en las que se les suma o se les resta otra longitud de onda que han perdido o ganado por la interacción inelástica. De esta manera nosotros podemos decir y resumir que la espectroscopía óptica no es nada más que, diciéndolo en palabras bien generales, la excitación de un sistema y la observación de la fluorescencia, de la absorción o transmisión y de la dispersión elástica e inelástica. De estos fenómenos físicos que ocurren cuando excitamos un sistema biofísico-químico, nosotros podemos obtener información
de las moléculas o de los componentes del sistema que estamos haciendo, que estamos investigando. En nuestro caso, al estar hablando de enfermedades y de aplicaciones en la medicina o en la detección de enfermedades, podríamos decir que nuestro sistema podría ser, por ejemplo, un tejido humano. Antes hablé del espectro electromagnético, y en el espectro electromagnético, en la espectroscopía óptica, vamos a trabajar solamente, y vamos a ver si logro dominar esto. Aquí está. En la espectroscopía óptica vamos a trabajar solamente con esta porción muy pequeña de todo el espectro electromagnético que ustedes ven aquí. Y esto lo podemos agrandar diciendo que vamos a ver desde después del ultravioleta, es decir, desde 400 nanómetros hasta cerca del infrarrojo cercano. Es decir, vamos a barrer siempre que hablemos de espectroscopía óptica o vamos a utilizar luz desde 400 nanómetros hasta 700 nanómetros. Aquí podemos ver también cómo podemos tener rayos cósmicos, rayos gamma, rayos X, hasta llegar al ultravioleta. Después llegamos al visible y aquí podemos perfectamente ver después el infrarrojo para longitudes de onda más largas, las microondas, las ondas de radio, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden, en la espectroscopía óptica solo vamos a utilizar radiación visible. Esto hace que tengamos una gran ventaja, que este tipo de técnicas espectroscópicas son no invasivas, es decir, no dañan la muestra que nosotros estamos trabajando si tenemos los cuidados suficientes, ¿verdad? Ya vamos a ver algún caso en los que sí podemos obtener un fotoblanqueo en nuestras muestras debido a que utilizamos demasiada intensidad de luz. Sin embargo, si somos lo suficientemente cuidadosos y detallados a la hora de hacer experimentos utilizando luz visible, podemos no tener esos problemas de fotoblanqueo en el que nosotros podemos dañar la muestra y dejarla inservible naturalmente. Pero esta es una de las grandes ventajas que la espectroscopía óptica tiene en comparación con otro tipo de técnicas naturalmente que nos sirven para investigar, por ejemplo, tejidos humanos. Este es un esquema de montajes experimentales para, por ejemplo, medir dispersión elástica y para medir dispersión inelástica y fluorescencia. Aquí podemos ver, por ejemplo, un microscopio en el que tenemos una fuente de luz que está simbolizado con el número 1. Incidimos sobre este espejo y con el microscopio, a través de un objetivo, podemos incidir sobre la muestra que puede estar en esta posición. Nosotros podemos detectar también la luz que rebota o que se emite, porque hay que decir una cosa, puede la luz rebotar, digamos, cumpliendo con la ley de reflexión, es decir, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, pero también podemos obtener la emisión de la muestra que tenemos aquí abajo, también en esta configuración de retrodispersión, que en inglés le conocen como backscattering, y esa luz que aquí aparece como una línea verde puede ser detectada aquí. También la luz reflejada, es decir, dispersada, la podemos detectar aquí y con fibras ópticas podemos, por ejemplo, conducirla hasta lo que es nuestro espectrógrafo, que es nuestro dispersor de luz, que tiene un detector CCD y un convertidor analógico digital para que lo podamos ver y analizar en nuestras computadoras. Abajo tenemos esquemáticamente el mismo sistema o un sistema que en esencia es lo mismo. Tenemos que tener una fuente de luz visible que a través de filtros o de fibras ópticas logramos, a través de un microscopio, logramos incidir sobre la muestra que viene simbolizada con la letra M. Y cuando es excitada esta muestra, podemos detectar aquí, por ejemplo, la emisión. Recordemos que la emisión de una muestra, es decir, la fluorescencia, está en los 360 grados del punto de excitación.
no como la dispersión elástica o la reflexión que tenemos, que la reflexión solo se da a un ángulo determinado. Eso lo mandamos a nuestro espectrógrafo y a nuestra computadora, y esto prácticamente es en esencia el mismo, digamos, en esencia la misma configuración experimental que tenemos en este esquema que representa lo que tenemos arriba. Es decir, la fuente de luz incide sobre un espejo. Con este espejo lo conducimos hacia la muestra dispersa o emite hacia arriba y emite hacia otras direcciones, pero solo recolectamos la de arriba, la que va hacia arriba, y la llevamos a un espectrógrafo y con esto a la computadora para poder analizarla. Esto es lo que experimentalmente uno hace y es lo que normalmente hacemos en el laboratorio, por ejemplo, de espectroscopía óptica, que yo con mucho honor dirijo. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo medimos los espectros. Recuerden, cuando hablamos de espectroscopía óptica, lo que hacemos es medir espectros y normalmente medimos espectros de absorción o de espectros de emisión. Si ustedes se fijan aquí, por ejemplo, en la figura A, tenemos una fuente de luz que está emitiendo, pasa por un prisma que es el dispersor de la luz y lo observamos con un detector. En la antigüedad se utilizaban, por ejemplo, películas fotográficas y entonces lo que observábamos para detectar, porque no teníamos tanta tecnología como en la actualidad, y lo que obteníamos era un espectro continuo, es decir, un espectro como el del arco iris, para hablar de cosas que vemos periódicamente. Pero cuando tenemos esto es porque es un foco puede ser una lámpara de tungsteno o wolframio, si queremos utilizar el nombre de la tabla periódica, pero es conocido más como tungsteno o como un halógeno, por ejemplo. Estos emiten un espectro continuo de emisión, valga la redundancia. Si nosotros, sin embargo, tenemos un gas a una temperatura alta, este gas puede emitir debido a que nosotros hemos excitado dándole calor de alguna manera con luz o con cualquier digamos, fuente de calor. Esto emite luz y cuando pasa por el prisma se dispersa, y lo que observamos en una película fotográfica sería un espectro de líneas. ¿De acuerdo? Un espectro de emisión de líneas. Y es lo que observamos aquí. ¿Por qué? Porque en este caso solo estamos viendo las transiciones ópticas que se dan de estados de mayor energía cuando hemos excitado el gas y cuando este gas se relaja, emite a diferentes longitudes de onda. Y estas longitudes de onda que ustedes ven aquí, que son las líneas sobre un fondo negro, muestran todas esas transiciones y los diferentes colores que nosotros podemos obtener a la hora de querer medir un espectro de líneas de emisión. También nosotros podemos medir la absorción, de la cual hoy no voy a hablar mucho, pero también se los quiero mostrar. Si tenemos una fuente de luz y esta luz incide sobre un gas o atraviesa un gas que no está caliente en este caso, este gas absorbe. Si enviamos esa luz hacia un prisma, es decir, un dispositivo dispersor de luz, y lo observamos en un detector, vamos a observar cómo el espectro continuo que teníamos antes, sobre existen unas líneas negras. Estas líneas negras muestran las longitudes de onda que no pasaron por o sea, que fueron absorbidos por este gas y que no pasaron hasta el prisma. Y obviamente no pudieron dispersarse. Esas líneas muestran exactamente las longitudes de onda que han sido absorbidas por el sistema, que es un gas en este momento. Sin embargo, hay que decirlo, esto lo publiqué hace varios años, a mi regreso de Europa, en una revista del CONACYT salvadoreño. Y también allí discutía cómo en la actualidad lo hacemos, no utilizamos prismas, sino que utilizamos espectrógrafos como el que aparece aquí. Un espectrógrafo es un dispositivo óptico en el cual entra la luz, por ejemplo, aquí en la rendija de entrada o apertura de entrada, va hacia un espejo y desde este espejo reflejamos la luz hacia una red de difracción. Esta red de difracción hace las veces del prisma que tenemos ahí y
enviamos esa luz dispersada. Como ven, la diferencia es que ya la luz viene dispersada en sus colores componentes, es decir, en las diferentes longitudes de onda, y lo enviamos a un detector CCD al que se le conecta naturalmente, si no, no podríamos ver la señal, un convertidor analógico digital en el que no voy a entrar en detalles sobre este dispositivo electrónico, pero que nos sirve para la señal analógica que tenemos aquí en el detector, poder enviarla hacia un dispositivo como una computadora para poder observarla digitalmente. Este espectrógrafo, que aquí también lo he puesto en esta slide, nos permite tener espectros, por ejemplo, espectros de emisión, como los que aparecen aquí. Y si recuerdan ustedes, estas líneas que aparecen aquí, en este espectro de emisión de líneas, ahora las podemos ver como líneas en nuestro software que nosotros tenemos para poder manejar toda la señal que nos está llegando a la computadora. Entonces, todas las líneas aquellas se convierten en picos o en bandas. En este caso son bandas de emisión de una nanoestructura como las que les mostré la semana pasada, pero eso es irrelevante que sea de una nanoestructura, porque si no vinieron la semana pasada a la charla, no recordarán eso, obviamente. Pero esto prácticamente es la línea espectral que nosotros veíamos antes. Esto nos permite naturalmente ya en la actualidad poder trabajar y analizar los espectros, que no son nada más que un gráfico en el que tenemos la intensidad de la emisión o de la absorción o de la dispersión en función de la energía o de la longitud de onda. Recuerden que la energía y la longitud de onda son inversamente proporcionales, ¿verdad? Es decir, cuando la energía aumenta para acá, la longitud de onda disminuye. Y en este caso, probablemente vamos a ver espectros en los que vamos a poner la energía en el eje X, pero siempre vamos a tener la intensidad de la fluorescencia o la emisión, digámoslo así, o también la dispersión elástica e inelástica, que podemos llamarle también reflexión. Pero esto que les conté lo podemos también ver en un diagrama que he sacado de el investigador Kim, estadounidense. Y aquí muestra la espectroscopía óptica en pacientes y también mostrando el principio físico en analogía a este dibujo que yo les mostré al inicio y que se los muestro ahora otra vez. En principio, el principio físico de lo que les estoy mostrando ahora es esto mismo que vamos a ver en un tejido humano, que es lo que nos interesa en las aplicaciones en medicina. Ustedes pueden ver aquí que nosotros podríamos llegar endoscópicamente, si valga la palabra, y ahí me van a disculpar que no conozca muy bien todos los términos médicos, pero ustedes me van a entender a lo que me refiero. Podemos llegar a una parte del tejido humano y aquí, agrandando a través de fibras ópticas, por ejemplo, podemos llegar, y cuando incidimos sobre un tejido humano X, nosotros tenemos aquí, por ejemplo, la luz incidente a una longitud de onda determinada, y pueden darse todos los fenómenos que mencioné yo al inicio esquemáticamente. Puede darse la reflexión, la dispersión simple y la dispersión difusa, que no es nada más que lo que se obtiene cuando la luz no se refleja directamente aquí al inicio de nuestro tejido humano, sino que penetra un poco y sufre múltiples dispersiones para luego salir, que es lo que conocemos como reflexión difusa. Pero también puede darse el fenómeno de absorción que aparece aquí. La luz se absorbe y en principio puede quedarse ahí, o además puede relajarse el sistema que yo estoy investigando a través de un proceso de fluorescencia o de emisión, como le llamamos. Y aquí podemos obtener también del tejido humano que estamos excitando con luz una longitud de onda de fluorescencia que en general va a ser mayor que la longitud de onda con la que existe el sistema. Y el otro fenómeno que también expliqué es
Cuando incide la luz acá, puede dispersarse inelásticamente y lo que tenemos es lo que llamamos dispersión Raman, del inglés scattering o Raman scattering. Y aquí obtenemos otra longitud de onda diferente a la longitud de onda de excitación. Esto puede sonar un poco complicado, pero yo creo que así ustedes lo pueden entender mejor. Sé que la audiencia, la gran mayoría, son personas con formación en las áreas de la salud y por eso me atreví a traer este bonito diagrama del investigador estadounidense Kim, que lo publicó en el 2020. Aquí también podemos observar cómo este tipo de absorción o de reflexión o de dispersión o también de dispersión inelástica Raman y de fluorescencia puede ser utilizado para observar algunos fenómenos que se dan en tejidos normales y tejidos enfermos o tejidos anormales, como los que aparecen aquí. Ustedes pueden ver cómo utilizando un diagrama de Jablonski, me imagino, esto he visto yo que en muchos de los libros de texto para médicos y para biólogos les gusta utilizar mucho este tipo de diagramas de Jablonski. En los estudios de física casi no lo utilizamos, pero es entendible. Aquí tenemos dos estados con líneas gruesas negras y aparecen otras líneas grises menos intensas que son los estados que pueden existir alrededor del estado fundamental, que es el S sub 0, y el estado excitado, que es el S sub 1. Entonces, cuando la luz incide sobre el sistema, se da una absorción que está simbolizada con esta línea roja hacia arriba y, digamos, los electrones del sistema o el sistema pasa a un estado energético mayor, pero como todos sabemos, los estados excitados no son estables y en un tiempo pequeño, esta energía es liberada cuando el sistema pasa del estado energético de mayor energía al estado fundamental, emitiendo luz. Y entonces lo que tenemos aquí, emitiendo o dispersando la luz, porque estos estados pueden utilizarse tanto para una dispersión como para una emisión. Y ya lo veremos en el siguiente diagrama de abajo. Aquí estamos simbolizando lo que es la dispersión elástica óptica y podemos ver cómo lo que obtendríamos aquí podemos ver dos espectros diferentes, uno para el tejido normal y otro para el tejido anormal, y nosotros en la dispersión elástica óptica podemos ver diferencias en los espectros. Y eso es lo que estamos esquemáticamente, o lo que mejor dicho, Kim y colaboradores quisieron esquematizar en este diagrama. Cómo vamos a obtener diferencias entre los diferentes tejidos dependiendo de su condición. ¿De acuerdo? Lo mismo sucede para la fluorescencia. Para la fluorescencia lo que tenemos es ahora la absorción cuando incide la luz se da hacia estados arriba del estado excitado S1 y después hay una relajación hasta llegar al nivel más bajo S1 y se da la recombinación hacia el estado fundamental emitiendo fotones. Y aquí podemos ver también lo que son los tejidos normales y los tejidos anormales. Y nosotros podíamos obtener diferencias no tan exageradas como las que aparecen aquí esquemáticamente, pero sí diferencias entre lo que es un espectro normal, digamos, de un tejido normal y un tejido enfermo, así como lo muestra esta leyenda que aparece aquí, ¿verdad? El tejido normal está simbolizado con una línea rosada y el tejido anormal con el color púrpura o el color violeta, como queramos llamarle. Lo mismo sucede con la dispersión Raman. Cuando se da la dispersión Raman, nosotros aquí en la dispersión Raman, y esto no lo mencioné, en la dispersión elástica también, utilizamos estados que le podemos llamar estados virtuales,
dentro de la descripción que hacemos los físicos para poder entender los procesos de absorción, de dispersión y de emisión que se dan en los sistemas. Solo quiero recordarles que los físicos lo único que hacemos y por lo que nos pagan es observar la naturaleza y los fenómenos que se dan en la naturaleza cuando sucede cualquier evento y tenemos que intentar describirlos. Y entonces, estas son algunos diagramas de energía que nos sirven para poder describir lo que está sucediendo cuando un estado o un sistema es excitado, por ejemplo, con luz. Aquí lo que estamos simbolizando es cómo la luz llega, el fotón llega y hay una transición, es decir, lo que obtenemos es una longitud de onda menor o mayor, dependiendo de si cede o absorbe energía del sistema, y así nosotros podemos ver la dispersión Raman aquí. Kim aquí tenía un error y aquí dice longitud de onda. Puede ser longitud de onda naturalmente, pero lo que normalmente obtenemos en una dispersión Raman es un espectro Raman, en el que aquí tenemos en el eje X centímetros a la -1 para que no nos vayamos a confundir a la hora de que hablemos de la espectroscopía óptica adelante. Es decir, en el tejido humano podemos incidir, por ejemplo, hasta dentro de donde nosotros querramos, pero también podemos hacer esos experimentos sobre la piel. Por ejemplo, sobre el brazo, sobre la palma de la mano, sobre la espalda, sobre las piernas, sobre cualquier parte externa del cuerpo humano. Y eso no está simbolizado aquí. Esto está pensado para experimentos utilizando fibras ópticas que entran a la parte del cuerpo humano donde yo quiero investigar enfermedades y por eso este dibujo, ¿verdad? Pero les digo, y ahí es, digamos, aplicaciones, por ejemplo, aquí en El Salvador, aquí en el Laboratorio de Espectroscopía Óptica, tenemos aplicaciones en las que incidimos directamente sobre la piel de las personas para poder ver procesos de emisión o de dispersión de luz. Adelante les voy a mostrar algunos resultados de nuestras investigaciones en el Laboratorio de Espectroscopía Óptica, pero también les voy a mostrar de algunos investigadores internacionales que muestran aplicaciones muy bonitas, un poco complicadas, que cuando revisé lo que iba a darles esta tarde me di cuenta de que puede verse un poco complicado, pero yo voy a intentar explicarlo lo más sencillo posible, sin, como les dije anteriormente al inicio, sin entrar en detalles técnicos. Aquí no se me van a asustar, pero es uno de los montajes experimentales ya en la realidad, también publicado por Kim en el 2020. Y lo que mostramos son montajes experimentales para poder estudiar la dispersión elástica, la fluorescencia y la dispersión inelástica. ¿Qué es lo que necesitamos en esencia? Nosotros queremos investigar este tejido aquí, en esta parte del cuerpo. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos es simplemente con fibras ópticas, nosotros podemos hacer incidir luz de cualquier fuente de luz de las que aparece aquí. Aquí tenemos una lámpara de xenón, un láser o un diodo emisor de luz, LED, conocido como LED, monocromático. También fuentes de xenón que pueden ser pulsadas, etcétera, etcétera, o como uno quiera. También tenemos otro láser para poder hacer Raman Scattering. RS significa Raman Scattering, FS Fluorescence Spectroscopy. Y aquí creo que aparece, aunque no lo veo bien porque hay una cosa aquí arriba, pero es para, digamos, para estudiar dispersión óptica inelástica, exactamente. Ahora me quitaron esa parte que tenía ahí, EOSS, es dispersión óptica elástica. Creo que significa Elastic Optical Scattering Spectroscopy, si no me equivoco. ¿Ok? Exacto, aquí abajo lo dice, ¿verdad? En la leyenda de la figura. Ok, entonces con esta fuente de luz lo que hago es, a través de fibras ópticas, que es lo que generalmente utilizamos, a través de un endoscopio,
podemos naturalmente acceder al lugar donde queremos estudiar y nosotros podemos excitar con cualquier fuente de luz adecuada para cualquiera de las técnicas espectroscópicas de dispersión inelástica, de fluorescencia y de dispersión elástica. Naturalmente, podemos incidir aquí con fibras ópticas y en la realidad, en la práctica, no se usa solo una fibra óptica, sino que se usa digamos, un manojo de fibras ópticas que van en esta, digamos aquí, y aquí podemos observar, por ejemplo, la punta de esas fibras ópticas que tenemos aquí. En la punta podemos observar diferentes tipos de la punta de prueba, digámoslo así, que tienen una cantidad X de fibras ópticas. Por ejemplo, aquí tenemos dos, una roja y una azul. La roja es la fibra con la que excitamos o con la que iluminamos, de acuerdo a esta leyenda. Y la azulita o azul oscuro, digámoslo así, es la fibra de colección. Es decir, con esta fibra de la izquierda roja, excitamos y con esta detectamos lo que el tejido humano, por ejemplo, en este caso está dispersando o está emitiendo, porque estas fibras ópticas se pueden utilizar tanto para dispersión inelástica como para fluorescencia. También tenemos aquí, por ejemplo, otro arreglo de fibras ópticas. Aquí tenemos 4. La roja es la de emisión, la de excitación, y las 3 azules son para detectar lo que el tejido humano emite o dispersa. Pero también hay otra más bonita. Esta es la similar a la que nosotros usamos en el laboratorio de espectroscopía óptica. Tenemos en medio una fibra óptica de excitación en color rojo y en azul tenemos las fibras ópticas alrededor. Tenemos 6 fibras ópticas alrededor con las que detectamos la dispersión y la emisión. También hay investigadores que prueban excitando con 6 y detectando con 1 al centro. Y hay otros que utilizan la excitación en rojo aquí y las 6 fibras de detección en este arreglo, como se ve aquí. Es importante decir que diferentes investigadores usan diferentes configuración de fibras porque algunas le dan una información y otras le dan otra. Se ha demostrado que, por ejemplo, la señal que detectamos va a depender naturalmente de la distancia a la que se encuentra la excitación de la detección, y cuando las distancias son pequeñas, se favorece más la detección de la señal de lo que llamamos dispersión simple o single scattering o reflexión. Y cuando nos alejamos de la fibra óptica de excitación para detectar, estamos favoreciendo la reflexión difusa que se ha dispersado varias veces dentro del tejido humano. Es decir, así hay múltiples, una gran cantidad de artículos científicos que muestran estudios con diferentes configuraciones de fibras, y así es, digamos, el resultado que obtienen. Para la dispersión inelástica Raman, también se utilizan este tipo de fibras, pero además se utilizan filtros que me permiten bloquear la longitud de onda de la luz con la que excito. Recuerden que para la espectroscopía Raman o la dispersión Raman, nosotros utilizamos un láser. Y el láser, una de las características principales es que tiene la luz bien concentrada, es decir, cuando nosotros hacemos espectroscopía Raman, excitamos con mayor intensidad en comparación como cuando hacemos espectroscopía de dispersión elástica con una fuente de luz o con una lámpara, por ejemplo. Incluso nosotros podríamos hacer, esto suena bien complicado, ¿verdad? Pero podríamos hacer espectroscopía de dispersión con un foco de estos que valen 50 centavos en las ferreterías, por ejemplo, con un foco de tungsteno. De hecho, nosotros hacemos eso con tungsteno. Naturalmente, nosotros hemos comprado una lámpara más sofisticada de tungsteno y de deuterio para poder hacer este tipo de espectroscopía,
pero también lo hemos probado con un foco, y con un foco de 50 centavos como fuente de luz de emisión también se puede hacer. Aquí aparece una lámpara de xenón, pero no es necesario en algunos casos, ¿verdad? Dependiendo de las longitudes de onda que nosotros tengamos que utilizar. ¿Por qué lo menciono? Porque es importante saber de que cuando uno tiene el know-how y entiende bien las técnicas experimentales, uno perfectamente puede usar lámparas o fuentes de luz o fuentes de excitación de bajo coste o de bajo costo, como decimos en El Salvador. Y eso nos permite hablar de otra de las ventajas de la espectroscopía óptica, ¿verdad? Una lámpara de xenón puede costar, ¿qué? $10,000, pero también puede costar una lámpara de xenón más sencilla, $800. Nosotros hemos trabajado con ambas en el laboratorio de espectroscopía óptica, pero un foco de tungsteno vale 50 centavos. Y si las longitudes de onda están en lo que el tungsteno emite, es decir, en lo que el foco emite, nosotros podríamos perfectamente hacer espectroscopía óptica de dispersión elástica con un foco de 50 centavos. Y muchas veces no necesitamos las fibras. Podemos excitar directamente con lentes y poder excitar sobre la piel de una persona y no necesariamente penetrando dentro del cuerpo humano. Aunque obviamente hay algunas veces que tenemos que penetrar para poder llegar a los tejidos que queremos investigar porque están ahí adentro y es importante hacerlo. Pero también lo podemos hacer externamente, como les mencioné anteriormente. Este diagrama parece súper complicado y entonces les hablé de la fuente de excitación, de cómo a través de fibras ópticas llegamos al tejido humano que queremos, el tipo de fibras ópticas que podemos tener y utilizar, pero no les he hablado de cómo detectamos. Aquí mismo, cuando excitamos este tejido, allí mismo en ese manojo de fibras, como ya vimos aquí, las azules son las de detección, esas mismas están aquí en la punta. Y entonces, en un diseño de retrodispersión, nosotros recolectamos en esta misma fibra y volvemos hacia acá con la señal dispersada o emitida y la traemos acá. Y entonces cuando la traemos acá ya la llevamos al detector, que puede ser un espectrómetro. Yo usé la palabra espectrógrafo antes, pero un espectrógrafo también es un espectrómetro. Un espectrómetro incluye lo que es un espectrógrafo y lo que es un monocromador. Espectrómetro es una palabra más general para llamarle a estos dispositivos dispersores de luz que nos sirven para hacer espectroscopía. Y un fotodetector que va atrás en el espectrógrafo o el espectrómetro para poder luego, aquí no quieren complicarse la vida y no mencionan el convertidor analógico digital que les hablé, para poder convertir la señal analógica que obtenemos aquí en señal digital para poder verla con los software comerciales o con los que nosotros desarrollemos en los laboratorios de investigación. Es muy complicado y resumiendo, para que no se me vayan a asustar, lo que tenemos aquí, vamos a ver si puedo ver que se me ha hecho bien pequeña esta cosa. Y aquí, ajá, perfecto, ahora sí, gracias. Tenemos fuentes de luz, excitamos a través de fibras ópticas, llegamos al tejido humano, el tejido humano dispersa y emite y lo recolectamos otra vez y lo traemos hacia los detectores, hacia el espectrógrafo y hacia los detectores y lo vemos en la computadora. Y así es como hacemos espectroscopía óptica de estos tres tipos que les mencioné y que están aquí enlistados en la parte izquierda. Pero, ¿qué es la dispersión elástica? ¿De acuerdo? Cuando hablamos de dispersión, generalmente nos podemos imaginar, ¿verdad? La luz llega y rebota sobre el tejido humano. Rebota en el tejido y nosotros podemos detectar esa luz dispersada. En general, el tamaño, la forma, el índice de refracción, por ejemplo, la distribución del tamaño, la densidad numérica de las estructuras celulares o subcelulares que tenemos en el tejido, determinan las características espectrales de la luz dispersada. Y a esto me refería yo cuando les decía que lo que tenemos es luz que se ve afectada por las condiciones que estas estructuras celulares tienen.
Por lo tanto, la medición de la dispersión de luz en los tejidos humanos puede ser especialmente útil en el diagnóstico o para el diagnóstico de estados patológicos que van acompañados de cambios en la morfología subcelular o celular y en la distribución espacial, es decir, por ejemplo, neoplasias, tumores, etc. Por ejemplo, el desarrollo neoplásico de los epitelios desde la displasia hasta el cáncer invasivo. Aquí, otra vez, el mismo diagrama, que no lo voy a volver a explicar, sobre la dispersión elástica óptica. ¿Qué hacemos en la fluorescencia? Todos los tejidos biológicos presentan fluorescencia endógena, que generalmente en ciencias de la salud y en biología le conocen como autofluorescencia. En física no le llamamos así, pero yo he traído este término porque sé que a ustedes les dice más que solo decir emisión o fluorescencia. Eso naturalmente cuando se irradian con longitud de onda o con una longitud de onda adecuada. Y esto se debe a que los tejidos biológicos contienen muchos fluoróforos endógenos, como el NADH, el NADPH, flavinas, colágeno, elastina, triptófano, retinol, porfirinas, etc. Además, cada fluoróforo tiene espectros de emisión específicos y característicos. La concentración de estos fluoróforos endógenos en el tejido biológico puede variar, como lo sabemos, debido a cambios metabólicos causados por una serie de procesos patológicos como la inflamación y la displasia. Por lo tanto, en un caso ideal, una medición cuantitativa de la intensidad fluorescente, es decir, del espectro de autofluorescencia del tejido o de un fluoróforo en particular, puede revelar el estado patológico del tejido biológico. Es decir, toda esa cosa técnica que hablamos y que intenté no hacerla tan técnica, nos sirve para obtener información del estado patológico del tejido humano, tanto con dispersión como de fluorescencia. Una mejor descripción de la fluorescencia la podemos ver aquí, en el que tenemos la separación internuclear en las moléculas y la energía potencial molecular. No voy a entrar en detalles. En principio es muy similar al diagrama de Jablonski. Aquí tenemos el estado fundamental, aquí tenemos el estado excitado y dentro de cada uno de los estados excitados, tanto excitado como fundamental, tenemos líneas horizontales que muestran los estados vibracionales de las moléculas. Es decir, cuando incide luz sobre el sistema, como lo muestra esta flecha azul, se da una absorción y el estado pasa al estado excitado. Alguno de los estados vibracionales se da la relajación a través de la interacción con las vibraciones o los estados vibracionales, que nosotros en física lo conocemos como fonones, para los que hayan oído hablar sobre los fonones. Y cuando está en el estado vibracional fundamental, se recombina emitiendo radiación fluorescente, es decir, radiación no ionizante en el visible. Los espectros de emisión de fluoróforos múltiples pueden solaparse y eso hace un gran problema a la hora de querer analizarlos. Entonces, para superar los problemas de que se nos solapen un montón de bandas de todos los fluoróforos que existen en los tejidos humanos, existen, por ejemplo, dos soluciones. Una es utilizar un fluoróforo exógeno, es decir, por ejemplo, una nanoestructura como las que vimos la semana pasada. Podemos funcionalizar una nanoestructura para que se pegue, hablando en palabras populares, coloquiales, para que se pegue a una célula que yo quiero. Eso naturalmente es un proceso de investigación que puede llevar mucho tiempo o poco, depende de la suerte que un investigador tenga. Y así, sabiendo cómo emite ese fluoróforo exógeno, que puede ser una nanoestructura, nosotros podemos investigar qué está pasando en las diferentes células del tejido que estamos investigando. También, digamos, la ventaja de utilizar fluoróforos exógenos es que pueden, digámoslo así, utilizando la palabra, preconcentrarse en los tejidos neoplásicos. Lo vimos la semana pasada que nosotros podíamos meter nanoestructuras funcionalizadas para que se vayan a localizar a las células que nosotros queremos. Y por lo tanto, podemos mejorar la discriminación del tejido anormal del tejido normal.
La segunda solución es el uso de filtros de longitud de onda y filtros paso banda para eliminar el resto de la fluorescencia de fondo que no queremos y que no nos sirve de nada, solo para complicarnos el análisis. También otro de los problemas que tiene la fluorescencia, por ejemplo, es el fotoblanqueo del que hablé antes. Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de excitar muestras biológicas porque podemos dañarlas y entonces ya no nos sirve el estudio que estamos haciendo. A esto le llamamos fotoblanqueo. La dispersión Raman, ¿cómo le explicamos? Es un proceso de dispersión inelástica, como mencioné anteriormente, de un fotón de luz que pierde o gana cierta cantidad de energía como resultado de su interacción con la materia del sistema. La cantidad de diferencia de energía expresada por el fotón emitido durante el proceso de dispersión corresponde a los modos vibracionales que les expliqué o que los mencioné anteriormente, que son específicos de una molécula. Esa diferencia de energía aparece como un desplazamiento en el espectro denominado desplazamiento Raman, o en inglés Raman Shift. Y eso es lo que medimos en los espectros. Y por eso les mencionaba yo que aquí, en este diagrama, debería de decir Raman Shift en lugar de longitud de onda. Aunque también se puede poner en longitudes de onda este eje. Sin embargo, cuando hablamos de espectroscopía Raman, estamos hablando de un espectro que mide la intensidad de la luz dispersada en función del desplazamiento Raman. ¿De acuerdo? Como este desplazamiento Raman es característico, es decir, la estructura molecular, los enlaces químicos, los grupos funcionales, la interacción entre las moléculas y el entorno circundante y el estado físico de las sustancias nos da una idea de lo que está pasando en el tejido humano que nosotros queremos investigar. Resumiendo, y aquí va, hoy ya perdí la presentación. Si me la vuelven a poner, por favor. La cerré en mi... Nosotros podemos ver, por ejemplo, aquí abajo, no sé dónde tengo la presentación en este momento para señalarles. Podemos ver lo que... Gracias, muy amable. Hoy sí he tenido algunos problemas técnicos. Vamos a ver si ahora me funciona. Ok. Aquí podemos ver eso, ¿verdad? Por ejemplo, algunos picos de estos se van a desplazar hacia un lado. Aquí lo podemos ver perfectamente. Este pico violeta está un poquito a más desplazamiento Raman que este piquín rosado. ¿No? Este sale igual. Es decir, aquí no está pasando nada, pero aquí, si esta es una banda característica Raman de una molécula específica, nosotros así podemos determinar o sacar información del estado del sistema. Vamos a ver ahora si puedo pasar. La espectroscopía Raman de las muestras biológicas, por ejemplo, tejidos y biofluidos, permite detectar rasgos espectrales característicos que indican el estado patológico de las muestras. Hay muchos modos de vibración de los enlaces químicos que nos muestran, digamos, los espectros Raman. Y, por supuesto, todo eso lo podemos investigar directamente. Por ejemplo, los modos de vibración de los enlaces químicos en las cadenas laterales de lípido y proteína. Perdón. La combinación complicada de movimientos de diferentes partes de la cadena principal de aminoácidos y de la cadena secundaria y de los ácidos nucleicos de cada una de las bases nucleotídicas individuales, participan en los espectros Raman de las muestras biológicas. Estas se observan generalmente en la región de la huella dactilar, que normalmente va desde los 600 centímetros a la -1 a los 1800. ¿De acuerdo? La dispersión Raman de muestras biológicas es sensible a los cambios en las composiciones químicas de estas moléculas, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos que pueden atribuirse a estados de enfermedad y permite así un diagnóstico molecular preciso de las enfermedades.
Las aplicaciones de estas tres técnicas que yo les estoy resumiendo aquí, porque también hay otros más que no voy a mencionar por cuestión de tiempo, se pueden clasificar dependiendo de su nivel de madurez. Y para eso tenemos digamos, los niveles TRL. Y aquí podemos ver cómo la dispersión elástica se puede, por ejemplo, utilizar en el tracto alimentario, en el cerebro, el cervix, en el hígado, en los pulmones, en el páncreas. La fluorescencia también la podemos ver en arterias, corazón, en el cerebro, en la mama, en cervix, etcétera, etcétera. Y así podemos ver la clasificación que tiene. Y mientras más avanzamos en el alfabeto, digamos, el nivel de madurez de estas técnicas ya para aplicaciones en salud es mejor. Es decir, C es mejor que B y es mejor que A. ¿De acuerdo? Pero eso es solo como información para que vean el nivel de madurez que estas técnicas tienen ya a nivel también de aplicaciones en la salud. Y ahora vamos a lo que a ustedes más les interesa. Y lo que a ustedes más les interesa es, por ejemplo, y aquí voy a porque ya parece que me está acabando el tiempo, voy a intentar hacer las cosas un poco resumidas. La dispersión elástica, ¿en qué lo vemos en la medicina? Ustedes saben, y estos son datos del 2010, ahora podemos averiguarlos, pero no han cambiado mucho y podemos ver cómo, por ejemplo, la diabetes o el cáncer de cuello uterino es una de las 10 causas de muerte más importantes en El Salvador. ¿Y qué hacemos nosotros cuando estudiamos, por ejemplo, la dispersión elástica? Hacemos incidir sobre un tejido que puede ser endoscópicamente o puede ser en el tejido, en la piel, por ejemplo, y lo que hacemos es, utilizando, por ejemplo, una fuente de luz, unas fibras ópticas, incidir sobre el sistema y después recolectarlo para verlo en la computadora, y así podemos obtener algunos espectros. Por ejemplo, estos son espectros de nuestro grupo de investigación, de Yancy Fernández, que en este momento se encuentra en París trabajando. En su tesis de licenciatura pudo medir, por ejemplo, la dispersión, que nosotros le llamamos aquí reflectancia, en verde de tejido normal y de tejido que yo le voy a llamar precanceroso, sin 2 y sin 3. La clasificación ya ha cambiado. Yo sé que ustedes, los de Ciencias de la Salud, me lo van a decir. En ese momento así lo clasificamos nosotros. Esto fue hace un par de años y podemos ver cómo el tejido normal refleja, en este caso, mucho más que el tejido precanceroso. Lo mismo podemos observar aquí. Aquí es más claro. El tejido canceroso es el negro y en azul nosotros tenemos el SIN2. Entonces, con esto podíamos llevar esto a un umbral y poder detectar en tiempo real, porque para una medida de estas la podemos hacer en menos de un segundo, en 300, digámoslo así, en 300 milisegundos, por ejemplo, o menos, en 50 milisegundos si queremos, dependiendo de cuánta claridad queramos ver en los espectros, pero aquí podemos ver espectros de dispersión claramente, en los que claramente se muestra la diferencia entre tejidos normales y tejidos precancerosos. Esto, si mal no recuerdo, lo publicamos en la Revista Cubana de Física hace un par de años. Y específicamente creo el 2000, no estoy seguro si fue el del 2014 o el del 2019. Creo más que fue el del 2019. De Yancy Fernández. No voy a entrar en detalles aquí. Aquí podemos observar espectros muy similares, pero estos son estudios realizados para estudiar cómo algunos parámetros de las fibras ópticas o de la presión de las fibras ópticas sobre el tejido humano afectan a las medidas de dispersión. Pero solo para que vean, estos son resultados de investigadores estadounidenses en los que se muestra cómo ellos tienen resultados muy similares a los que nosotros obtenemos si volvemos atrás con digamos, una técnica un poquito menos sofisticada de bajo coste. Aquí, por ejemplo, también para la dispersión elástica, aquí tenemos las fibras ópticas a la izquierda. Aquí a la izquierda la pueden ver. Y naturalmente aquí con esta luz se excita, y aquí a los lados tenemos las fibras ópticas de detección, y nosotros podemos investigar, por ejemplo, midiendo espectros de intensidad de reflexión o de dispersión, como queramos llamarle,
en cáncer colorectal y podemos ver las diferencias entre neoplastic pólipos y no neoplastic, ¿verdad? Entonces podemos perfectamente ver las diferencias. Esto naturalmente ha sido publicada por investigadores también estadounidenses y aquí se ve perfectamente cómo además de que nosotros lo hicimos en cervix, también se puede utilizar para diferentes tipos de cánceres. En esto se demostró la viabilidad clínica de este sistema para diferenciar los pólipos neoplásicos de los no neoplásicos de 83 pacientes y a partir de la medición con esta técnica de espectroscopía de dispersión elástica de 218 pólipos, 133 no neoplásicos, 85 neoplásicos, se alcanzó una sensibilidad del más del 90%, una especificidad más del 90% y una precisión de más del 91%. Es decir, todas por encima del 90%, con una tasa de alta confianza también arriba del 90%. Es importante destacar que se demostró en estos estudios que los pólipos diminutos de menos de 5 milímetros se identificaron con éxito mediante esta técnica, con una sensibilidad un poco mejor, un poco menor, naturalmente. También se han hecho investigaciones en páncreas y cáncer colorectal con una, digamos, fibra óptica conocida como LEPS, de Low Coherence Enhanced Backscattering Spectroscopy, que es esto. Prácticamente aquí estamos viendo los diferentes tipos de puntas de las fibras ópticas que utilizamos o de las puntas de prueba. Y con esto, por ejemplo, se han hecho investigaciones en páncreas y cáncer colorectal, como se muestra en esta figura. Es que no voy a entrar en detalles por no dar tiempo. En estas investigaciones demostraron que con la sonda LEPS para el cribado del cáncer de páncreas, los investigadores demostraron que esta sonda, mediante el examen de la mucosa duodenal durante la endoscopía digestiva alta en 41 pacientes, o sea, demostraron que esta sonda servía para el cribado de cáncer. También mediante el uso de esta sonda se logró un rendimiento de la prueba con una sensibilidad arriba del 70%, una especificidad arriba del 80% y una precisión arriba del 80% también, para la identificación en vivo del adenocarcinoma pancreático. También con el uso de esta sonda demostraron para el diagnóstico del cáncer colorectal, en más de 600 pacientes con una alta sensibilidad y especificidad para la identificación de adenomas rectales. Aquí está también cómo se utiliza con una diferente configuración de fibras, naturalmente endoscópicamente, para investigar el cáncer de páncreas. Y nosotros también aquí tenemos ya espectros de dispersión muy similares a los que hemos observado y los que hemos obtenido aquí en El Salvador, solo que nosotros no lo hemos hecho para páncreas, ¿verdad? Esta es otra de las aplicaciones. No voy a entrar en detalles. Esto lo hicieron, por ejemplo, investigadores del MIT. Perelman es uno de los investigadores del MIT. Y lo único que quiero mostrarles naturalmente con esta es cómo también se puede utilizar para otro tipo de investigaciones de cáncer en pacientes. Esto lo dejo para después si tienen alguna pregunta sobre lo que era la sensibilidad, la especificidad y precisión, pero creo que ustedes lo tienen muy claro en ciencias de la salud sobre eso, ¿verdad? No voy a entrar en detalles. Ahora voy a la fotoluminiscencia en medicina. Por ejemplo, King publicó un informe preliminar sobre el uso de un detector de autofluorescencia en el cercano infrarrojo. NIR significa cercano infrarrojo, durante una tiroidectomía. Y él le llamaba sensor PG, que en su clasificación de madurez estaba en el grupo B de las TRL, ¿verdad? Es decir, no está muy mal, no está mal. El nivel de madurez es medianamente aceptable. Esta sonda permitía al cirujano determinar inmediatamente la posición de las glándulas paratiroides sin tener que interrumpir la operación para utilizar técnicas convencionales de imagen por fluorescencia. Eso ustedes lo saben mejor que yo, los que son especialistas en el área, que algunas veces tienen que parar me imagino la cirugía para eso. Y esta sonda permitía al cirujano determinar inmediatamente en tiempo real la posición de las glándulas paratiroideas, sin tener que interrumpir la operación para utilizar técnicas convencionales de fluorescencia para visualizar este tipo de glándulas. Esta era la forma como se utilizaba el equipo. Con esto incidíamos sobre la muestra y aquí podíamos tener un montón
de optoelectrónica para poder detectar la señal. Y naturalmente podíamos detectar después la señal de fluorescencia y podíamos tener luces naturalmente de las típicas que tenemos en los quirófanos. Más o menos se veía así el equipo y aquí en aplicación cuando se está trabajando en cirugía. Es decir, utilizamos la fluorescencia no solo para detectar o la dispersión, no solo para detectar alguna enfermedad, sino que también para detectar también diferentes tipos de tejidos humanos que nos interesan en alguna aplicación determinada. También otra de las cosas que hacemos es detectar productos de glicación avanzada, los llamados AGEs. Aquí pueden ver la palabra en inglés, Advanced Glycation End Products, que están relacionados muchas veces con enfermedades como enfermedades neurodegenerativas. También tenemos, por ejemplo, complicaciones por altos niveles de azúcar, también enfermedades renales, etcétera, etcétera. Y aquí, por ejemplo, muestro algunos de los resultados que nosotros hemos obtenido. Normalmente se conoce y se ha reportado en muchos artículos científicos que los AGEs los podemos ver a 440 nanómetros, es decir, más o menos aquí. Esta bandita que vemos aquí nos da una idea de la cantidad de AGEs o de productos de glicación avanzada que tenemos y lo podemos hacer en la piel de las personas. No tenemos que entrar endoscópicamente para poder hacerlos. Los AGEs es una reacción entre azúcares, por ejemplo, y proteínas, entre otros, y de esta manera, aquí lo hicimos con pacientes de laboratorio, estábamos miembros del laboratorio de espectroscopía óptica, nos empezamos a medir para ver sobre la piel, solo hacíamos incidir luz sobre la piel, como les dije anteriormente, y detectábamos la emisión y observábamos, por ejemplo, esos espectros. Con eso nosotros podíamos tener una idea, de hecho hemos hecho estudios que no lo hemos publicado todavía y no se los voy a mostrar aquí, sobre cómo podíamos medir el nivel de AGEs en las personas, el nivel de productos de glicación avanzada con la edad, pero también con gente que estaba bajo un, digamos, periodo de hacer mucho deporte y con una dieta muy balanceada, y se les hacía, por ejemplo, la química analítica cada cierto tiempo y durante varios meses le dimos seguimiento midiéndoles el espectro a 440 nanómetros y podíamos detectar los niveles de AGEs y podíamos observar una disminución o aumento dependiendo de lo que las personas habían hecho, ¿verdad? De deporte, etcétera, etcétera. Pero también hay un montón de reportes científicos que nos pueden ayudar a correlacionar esto con ciertos estadios de algunas enfermedades, por ejemplo, relacionadas con el azúcar o, por ejemplo, neurodegenerativas, si así queremos hacerlo. De la dispersión inelástica, ¿qué podemos contar? Que, por ejemplo, se ha aplicado ya para estudiar cáncer de esófago, de estómago, de colon y de laringe, y aquí tenemos algunos resultados, por ejemplo, para tejido normal, para hiperplasia, adenoma carcinoma, y aquí tenemos técnicamente cómo se realizó utilizando fibras ópticas y fuentes de luz como las que he descrito yo anteriormente. Otra de las cosas que nos puede servir es para poder hacer biosensores, como lo que dijimos anteriormente, ¿verdad? No solo para detectar enfermedades, sino que también para poder, por ejemplo, detectar, aquí tengo un esquema en los que tenemos, por ejemplo, una señal amplificada Raman. El problema de la espectroscopía Raman es que la señal es muy baja, mucho más baja que la fluorescencia, y entonces nosotros podíamos intentar utilizar eso también para detectar ciertas moléculas. En este caso, por ejemplo, ciertos virus, solo que para eso nosotros teníamos que utilizar unos SERS que se llaman, unos sustratos SERS para amplificar la señal, y eso lo hacíamos con nanopartículas de oro. En este caso, esta GNP significa Gold Nanoparticles, y cualquier molécula que estuviese aquí, que nosotros podíamos obtener de una muestra, por ejemplo, líquida de algún paciente, podíamos naturalmente, al tener los sustratos SERS y sobre esto colocar la muestra que queríamos investigar, podíamos obtener espectroscopía Raman que nos da una idea de cómo podemos
investigar, por ejemplo, algunas moléculas, algunos virus, ¿no? Etcétera. Y aquí estábamos haciendo, una estudiante mía estaba haciendo y queriendo ver si podía investigar algo sobre el virus de la influenza. Esto lo publicó creo que el año pasado. Es parte de su tesis de licenciatura, y podía ver algunos enlaces de los que hablamos anteriormente que se pueden asociar al virus que nosotros queramos investigar. Aquí podíamos investigar dengue, podíamos investigar coronavirus, etcétera. La idea va en esa dirección, ¿verdad? Para poder investigar algunos virus, y con espectroscopía Raman podemos ver algunas diferencias en los espectros de pacientes que no tienen o que no han adquirido esa enfermedad, y que con pacientes que sí la han adquirido. Y con esto termino para hacer las consideraciones finales. Hemos discutido rápidamente y bien resumidamente los principios físicos de la espectroscopía óptica. Se han presentado diferentes técnicas espectroscópicas: dispersión elástica, inelástica y fluorescencia. Se han presentado algunas aplicaciones en medicina. Se han mostrado algunos ejemplos de resultados obtenidos en nuestro laboratorio, y nosotros creemos, y por eso estamos convencidos con la doctora Xochitl Sandoval, que la colaboración científica entre nosotros y ustedes, los médicos, podría conducir a la fabricación de dispositivos espectroscópicos, en este caso, y también dispositivos utilizando nanoestructuras para aplicaciones médicas aquí en El Salvador, y no tener que recurrir a importarlos. También estos resultados de una colaboración como esta podrían conducir al establecimiento de empresas de bases tecnológicas. Sin más, paso a los agradecimientos. Aquí está mi grupo de investigación. Aquí algunos que no salen en la foto y en un ambiente un poquito más relajado. Y aquí también otros miembros del grupo de investigación. Agradezco también al Consejo de Investigaciones Científicas de la UES por financiamiento parcial en algunos de los proyectos que hemos tenido y que tenemos, y también a otras instituciones como el Servicio Alemán de Intercambio Académico, a la NASA, a la NOAA, a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, al programa Blue Integrated Partnership de los Estados Unidos, a la Comisión Europea, etcétera, que han financiado también parcialmente estos investigaciones. Y no tengo más que agradecerles, y van a perdonar que me pasé un poquito del tiempo, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Excelente conferencia, muy futurista, con un enfoque de innovación en el que no siempre estamos dispuestos a aceptar el reto en países como el nuestro, en que vemos la ciencia como muy lejana y a veces con un contenido muy abstracto, pero que en realidad es el punto de partida para los avances en todo, que lo que tenga que ver con tecnología. Ya no se diga la medicina, que se apoya muchísimo en el desarrollo de las tecnologías, tanto para el diagnóstico como para la terapéutica. Hay una intervención aquí de un colega intensivista que dice: excelente ponencia. Sin duda será la forma en la que se diagnosticarán neoplasias incipientes en el futuro. ¿Es posible medir mediante esta técnica concentraciones de solutos en una solución a través de la piel? Por ejemplo, medir glucemia capilar con esta técnica. En principio yo creo que sí. Naturalmente no es lo mismo que solo ver un espectro de luminiscencia o de reflectividad, pero de hecho con absorción también, que no mencioné en este caso, podemos detectar, por ejemplo, concentraciones de varios tipos en los tejidos humanos. Entonces, la absorción no es nada más que lo primero que mencioné: pasa la luz sobre el tejido humano. Naturalmente ahí tenemos una limitación, que dependiendo del tejido humano, si es muy grueso, la luz no pasa todo el tejido. Entonces ahí lo que se hace ópticamente es un truco que podemos hacer, que le llamamos espectroscopía de emisión, espectroscopía de excitación, perdón. Y con la espectroscopía de excitación lo que hacemos es hacer digamos, un espectro, tener un espectro que es similar al espectro de absorción sin tener que atravesar la muestra. Lo que medimos es luminiscencia, detectando una longitud de onda determinada y no a toda la longitud de onda como medimos absorción. Y con eso
logramos tener un espectro similar al de absorción. Y esto nos puede permitir a través de las técnicas convencionales, por ejemplo, si tenemos una curva de calibración de diferentes concentraciones de algo, que eso lo podemos hacer en laboratorio, podemos perfectamente ver la concentración de cualquier tipo de sustancias que nosotros queramos hacer con espectroscopía de excitación, pero si el tejido es lo suficientemente delgado, lo podemos hacer con espectroscopía de absorción, que es una de las cosas que solo mencioné al inicio, como los tres fenómenos grandes que se daban: absorción, fluorescencia y dispersión, elástica e inelástica. Es interesante saber el potencial que tiene toda la aplicación de la espectroscopía y sus diferentes tipos de espectroscopía en el diagnóstico por imágenes y en la detección temprana de las enfermedades. Creo sin duda alguna que es el futuro de la medicina. Y en ese sentido quiero tocar un tema que creo que es importante también, que es sobre la espectroscopía por resonancia magnética. Hemos sabido ya de publicaciones que esta técnica no invasiva ha hecho avances muy importantes acerca de explorar los efectos bioquímicos en los tejidos. ¿Qué comentario nos puede hacer usted al respecto, doctor? La NMR, la resonancia magnética nuclear, ¿Sí? en esencia es prácticamente similar a lo que es una espectroscopía óptica. Lo que pasa es que utilizan, digamos, radiaciones diferentes, con diferentes frecuencias, con diferentes longitudes de onda. Entonces, pero en esencia lo mismo se hace. Se excita la muestra con estos campos de radiaciones, y la información que obtenemos a través de, digamos, de la relajación del sistema que nosotros estamos irradiando. Por ejemplo, generalmente utilizamos radiofrecuencia, etcétera. Nosotros podemos detectar o obtener información acerca de, digamos, cambios que han habido en el sistema, en un tejido humano, por ejemplo, o un sistema metabólica, por ejemplo, podría ser. Similar a la que obtenemos con la espectroscopía óptica. En esencia, la única diferencia que yo puedo decir es que la resonancia magnética nuclear es una técnica relativamente un poco cara, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, para tener una NMR hay que invertir bastante dinero, pero naturalmente es algo que naturalmente en un laboratorio de investigación deberíamos también de tener como complemento, por ejemplo, a las técnicas de espectroscopía óptica o de espectroscopía con radiación ionizante, que algunas veces es necesario utilizarla, ¿verdad? Lo que pasa con la radiación ionizante es que nos puede hacer daño o puede dañar también la muestra, y eso naturalmente cuando lo hacemos en vivo es un riesgo que al menos tenemos que intentar evitar en algún momento, ¿verdad? Por eso también estoy de acuerdo en lo que usted decía, doctora Sandoval, de que son técnicas futuristas, pero que también, por eso quería yo traer estos ejemplos, que no quise dejar de mencionarlos, porque son ejemplos que ya están reportados en la literatura y que se están ya utilizando a nivel de investigaciones en salud y a nivel de diagnóstico también. Sin duda alguna. Y yo creo que no por ser países en vías de desarrollo tenemos que tener el subdesarrollo como un estado mental, ¿verdad? Así es, Creo que exacto. con el conocimiento podemos hacer puntos de inflexión para desarrollarnos en ciertas áreas en las que es necesario mejorar la calidad para la asistencia, por ejemplo, en salud. Aquí hay un saludo de alguien que dice: un gusto saludarlo, profesor Udamas, PhD, por excelente ponencia. Definitivamente un trabajo muy interesante que vienen a revolucionar y a completar la capacidad diagnóstica oportuna para todas las etapas de los diferentes cánceres. Definitivamente este es un área en la que yo veo un gran potencial. Y poder brindar una opción de tratamiento podría utilizarse incluso para evaluar si el tratamiento es efectivo o no. Mi pregunta es seguro utilizar la espectroscopía óptica en la detección de enfermedades en el feto? En principio sí, lo que hay que evitar son intensidades grandes. Si utilizamos láseres, por ejemplo, tenemos que evitar concentraciones de luz demasiado fuertes, es decir, que el spot de la luz sea muy pequeño, porque eso sí puede causar daños, como puede causar daños cualquier láser que ustedes han visto que enfocan sobre un tejido humano. Pero si utilizamos luz blanca de una fuente de luz
no coherente. A los láseres le llamamos luz coherente. Si utilizamos, por ejemplo, una lámpara no coherente con menos intensidad de luz, una lámpara que emite continuamente, nosotros podemos perfectamente utilizarla sin riesgo de causar daño a ninguna muestra, ¿verdad? Incluso en el feto. Pero obviamente tenemos que ser lo suficientemente cuidadosos con la radiación de luz y la intensidad que estamos, con la que estamos excitando. Sí. Sin duda, muchas gracias. Dice, excelente ponencia, doctor Udamas. Además de funcionar como diagnóstico, ¿podría utilizarse en el futuro esta tecnología como una forma de tratamiento? Exacto. De hecho, fíjese que, de hecho, con un estudiante que estuvimos viendo eso, queríamos ver con unos estudiantes de medicina y un médico de la Universidad Matías Delgado, estuvimos colaborando, observando lo que les mencioné así era bien rápido, personas mayores que tenían ya algunos problemas de salud, pero que estaban en tratamiento, tenían dietas específicas y tenían además aeróbicos que hacían periódicamente, todo vigilado por médicos en los que periódicamente le hacían la analítica, le hacían exámenes correspondientes químicos y nosotros les medíamos los niveles de AGEs con espectroscopía de fluorescencia. Y entonces lo medíamos en la piel de las personas, en el brazo prácticamente. Les hacíamos incidir la luz y le detectábamos lo que emitía. Y allí podíamos correlacionar cómo algunos pacientes que se habían portado bien, cómo la correlacionaba la química analítica que le hacían con los valores de intensidad de fluorescencia que medíamos. Y podíamos detectar también los que no se habían portado bien y que después en las entrevistas que hacían los estudiantes de medicina con ellos, sabíamos que no habían cumplido con la dieta, que no habían asistido a los ejercicios que hacían periódicamente. Entonces, todo eso ayudaba. También podíamos ver cómo con la edad los niveles de AGEs también iban aumentando. Y eso también, por ejemplo, es una de las cosas que nos pueden servir. Y también para poder ver, por ejemplo, si tenemos ya una enfermedad degenerativa, poder ir viendo los estadios, por ejemplo, también con AGEs, por ejemplo, en diabetes o en lo que se nos ocurra que podíamos investigar, o neurodegenerativas también, ver, digamos, la evolución que pueda tener. Y ahí podemos ver naturalmente, distinguir, por ejemplo, con los productos de glicación avanzada, distinguir la correlación que existe. Y por lo que tengo entendido y por los resultados que nosotros hemos obtenido en el laboratorio de espectroscopía óptica, sí puede servir para darle seguimiento a un tratamiento determinado. Y ahí podíamos imaginarnos en muchas enfermedades, ¿verdad? Nosotros estamos empezando y lo estamos empezando todavía no endoscópicamente, ¿verdad? Lo estamos empezando en la piel, midiendo en la piel de las personas. Pero eso también sería a futuro en colaboración, por ejemplo, con alguna de las personas que estén en la audiencia, si le interesa, o con el Instituto Nacional de Salud, que ya lo estamos hablando naturalmente. Así es. Vamos a intentar realizar algunos experimentos con los protocolos naturalmente bien establecidos para poder ver cómo podemos aplicar la espectroscopía óptica en tratamiento, pero en la detección también de enfermedades. Y recuerden que la espectroscopía óptica también se utiliza en la cura de algunas enfermedades, porque también la terapia fotodinámica, por ejemplo, es uno de los mejores ejemplos. ¿En qué se basa la terapia fotodinámica? En la emisión, en la fluorescencia de unos, por ejemplo, nanoestructuras que pueden ser que las funcionalizamos para que se alojen en células con cáncer y después, a través de la emisión de luz sobre esas moléculas o sobre esos quantum dots que están alojadas en las células, podemos, digamos, provocar la necrosis de las células cancerígenas que tenemos, cancerosas que tenemos, y así, por ejemplo, empezar a curar algunos cánceres sin el miedo de poder dañar otras células que están alrededor, ¿verdad? Recuerden que, por ejemplo, la quimio y la radioterapia es una de las desventajas, limitaciones que tiene, ¿verdad? Que no podemos enfocar exactamente en el tejido que está enfermo y siempre dañamos a las células que están normales alrededor del tejido que nosotros estamos tratando. Entonces, también esa es una cosa, nos puede servir para darle seguimiento a las enfermedades, a los tratamientos, para detectar enfermedades y para curar también. Entonces, esa es tiene bastantes aplicaciones, la espectroscopía óptica. Sin duda alguna, el campo de la ciencia puede
puede aportar muchísimo al desarrollo tecnológico, como decía, y a todos los servicios de salud del Sistema Nacional Integrado de Salud y cambiar realidades con innovación en el país. Agradecemos muchísimo su excelente participación. Aquí hay una felicitación por su excelente participación científica y agradecimientos, así como felicitaciones para el Instituto Nacional de Salud por estas iniciativas. Invitarle que continuemos con este ciclo de conferencias, abriendo el año siempre con un enfoque muy científico, pero aterrizado en nuestras realidades. Yo felicito a su departamento y a su grupo de investigación por estar haciendo este tipo de iniciativas en este país. Es un poco ir contracorriente, pero es interesante siempre. Siempre ser agente de cambio. Exacto, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por el acercamiento que hemos tenido, y esto naturalmente contribuirá a que los científicos naturales, físicos, químicos, biólogos, nos acerquemos con los médicos y con todas las personas que están en el área de la salud, que no necesariamente sean médicos, pero que sí están interesados en la investigación científica. Yo creo que esto nos va a abrir una nueva área de investigación multidisciplinaria que nos puede llevar a no solo detectar, curar enfermedades, sino que también a que podamos realizar o fabricar dispositivos tecnológicos que nos puedan ayudar y que podamos poner, por ejemplo, en todas las unidades de salud de El Salvador, que no tengan que venir hasta San Salvador para poder hacerse un chequeo con estos dispositivos ópticos que puedan ayudar rápidamente y que sean de bajo coste en la medida de lo posible para poder darles una mejor calidad de vida a toda la población salvadoreña y generar de alguna manera empresas de base tecnológica con los desarrollos que tengamos, que también generen riqueza y que sirvan para que la sociedad salvadoreña se vaya desarrollando tanto económicamente como socialmente en los próximos años. Qué buena reflexión, doctor. Estamos siempre en comunicación. Sin duda alguna, el próximo año va a ser para un asocio muy histórico con el Instituto Nacional de Salud y ustedes. Un agradecimiento especial por haber acudido con esta anuencia tan importante a darnos su conocimiento y a disfrutar de este excelente contenido científico hoy.